Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar 5 indicadores clínicos de personalidad desajustada. La idea con el webinar de hoy es compartir las más importantes ideas, los indicadores más importantes del seminario taller que voy a hacer sobre 16 PF y Valanti este fin de semana, Dios mediante, en Cali. Ya los voy a invitar a las personas que estén interesadas, que quieran asistir a este taller, pueden inscribirse en este link que está acá, bit.ly/mi taller. Voy a estar, ya ahí recibirán toda la información, pero les quiero decir que he tenido talleres en Barranquilla, Bogotá, Medellín, en Paipa, con bastante éxito, gracias a Dios, y hoy quiero compartir entonces qué caracteriza a la personalidad desajustada, para que podamos comprender desde el modelo de las competencias emocionales cuáles son estos rasgos de carácter con más impacto para definir el perfil delincuencial. Quiero empezar con esa idea, cuáles son aquellos rasgos que tienen que ver con la personalidad delincuente. ¿Y esto de dónde viene? Viene de una investigación donde aplicamos el cuestionario de personalidad 16PF a un grupo de delincuentes y lo comparamos con un grupo de personas seleccionadas por su alta ética. Como pueden ustedes ver, aquí están listadas las características de la personalidad y les voy a hablar de las 5 características claves que definen la diferencia entre una persona de baja ética, que es lo que vemos acá en la diapositiva, y una persona de alta ética. La primera característica es identificada en el factor G del 16PF, que es normatividad. Bien, como se podría esperar, los delincuentes muestran baja normatividad. En otras palabras, no les interesa cumplir, no les interesa ser responsables, abandonan sus obligaciones personales y solo buscan satisfacer sus necesidades básicas. Esa es la primera característica. La segunda característica en el perfil delincuencial tiene que ver con la baja inteligencia. Aunque existen delincuentes bastante inteligentes, en general encontramos que la baja inteligencia es típica de los delincuentes. Lógico que no quiere decir que toda persona con baja inteligencia sea delincuente, pero esta es una característica que se une a las otras y que tiene que ver con la incapacidad de prever, de analizar, de sintetizar y concluir. Entonces, a estas personas delincuentes de esta investigación les causa dificultad prever un curso de acción. Tal vez por eso terminan en la cárcel, ¿no? De manera que el segundo indicador importante, y podemos decir que estos indicadores no funcionan separados, funcionan juntos como una unidad. La baja inteligencia entonces interactúa con la baja normatividad. En otras palabras, ¿para qué cumplir la ley? Es posible que no me agarren, es decir, la persona no se preocupa, no está interesada en esa responsabilidad. La tercera característica es la ansiedad, donde la persona está llena de miedos y de tensión. La cuarta característica es dolor psicológico, es decir, dolores profundos que vienen desde la infancia. Y la quinta característica es inestabilidad emocional. Ya les voy a compartir cada una de estas informaciones para que ustedes puedan conocer y puedan realmente compartir para su trabajo estas características, de manera que yo podría averiguar, y una de las conclusiones, podría averiguar esto en la entrevista, y una de las conclusiones es que las competencias emocionales tienen una importancia extraordinaria para poder definir el perfil delincuencial.
Ahí hay otras características que agregan menos valor. Hoy voy a referirme a estas 5. En el taller que en este momento voy a realizar en Cali, pero que luego realizaré en otras ciudades, en Bogotá también, voy a volverlo a realizar, voy a explicar en profundidad todas estas características. Hoy les quiero dejar una idea clara, una ganancia, que es: existe una manera de diferenciar las características del delincuente utilizando un cuestionario de personalidad. De eso se trata mi taller, que voy a trabajar sobre perfiles de personalidad y de valores. De nuevo, para las personas interesadas, les pido que entren a este link, que escriban en su navegador bit.ly/inclinada mi taller, así tal como lo ven ahí, y en el navegador los va a llevar a un formulario para que por favor me dejen sus datos y les vamos a mandar toda la información, los vamos a invitar a los siguientes webinars también. Bien, entonces continuamos con estas características de la personalidad desadaptada. Y en siguiente lugar podemos decir que la primera característica habla de personas que buscan por encima de todo su propia satisfacción. Es decir, que tienen una incapacidad de comprender y de asumir desde lo profundo de su corazón, desde sus creencias más profundas, las normas. Ellos rechazan las normas. Y cuando les preguntamos qué es más importante, cumplir la ley o estar tranquilos, en el cuestionario de valores, en el Valanti, encontramos que ellos con total claridad, sin dudarlo, dicen que es mejor estar tranquilo. En otras palabras, se rechazan las normas, no hay claridad en el cumplimiento de la ley, no hay claridad en la búsqueda del sacrificio para cumplir una misión, una meta, sino que estas personas están evadiendo las normas y evadiendo la ley. Y encontramos que cuando el puntaje en G, que es el nombre de este factor, es muy bajo, las personas pueden llegar a características psicopáticas. Es decir, este solo factor es un gran indicador de características delictivas o psicopáticas. Y eso nos importa en la medida en que la sociedad debe funcionar a través de normas. Me dice Olga que desde su estructura se le dificulta cumplir la ley. Es correcto. Por eso vemos personas que desprecian la ley. Y esta característica, que se puede evaluar a través del cuestionario, pues es bastante impresionante, ¿no? Es como la que más diferencia de las 5 características, que es el tema de este webinar. 5 características es la que más diferencia. Para las personas que acaban de entrar, entonces les digo el nombre de esta conferencia: 5 indicadores clínicos de personalidad desajustada. Quiere decir lo que nos han encontrado, lo que hemos encontrado en las investigaciones. La siguiente característica que tiene un impacto muy grande es la ansiedad, el miedo específico ante una situación. Y en mi taller, siempre que muestro esta diapositiva con esta niña con los cubiertos en la mano, una cara de pánico, como ustedes la están viendo, pregunto: ¿ella va a mentir? Entonces les hago a ustedes la misma pregunta. Miren la foto de esta chica que está ahí en la diapositiva y me dicen si ella va a mentir. Pueden escribir su respuesta en el chat. Ok. Eso nos muestra cómo tiene que ver el salirse de las normas, cómo tiene que ver el comportamiento desadaptado con la ansiedad. Cuando yo tengo mucho miedo, la primera respuesta es decir mentiras. Es decir, para evadir el castigo, para evadir el problema, la primera respuesta es mentir. De manera que hay una relación, y eso lo digo para que ustedes tengan la imagen de por qué en la investigación sobre delincuentes encontramos la ansiedad. Entonces, hay una característica específica y es ese miedo a muchas cosas. Muchas fobias indican
personalidad desadaptada, y de ese miedo se podría pasar a el incumplimiento de la ley, al decir mentiras y al precisamente romper alguna norma, ¿no? Estas personas tienen varias características. Una es la tensión situacional. ¿Qué quiere decir eso? Frente a una situación de tensión externa, ellos reaccionan con miedo, con dolor. Esther hace una pregunta, dice: ¿qué pasa cuando un individuo a un proceso de selección devuelve las pruebas en blanco aduciendo que se siente bloqueado? Bueno, pues puede ser que la persona efectivamente tiene tanto miedo y tanta tensión acumulada que se bloquea. Ahí estamos viendo una muestra de lo que va a pasar en la realidad en su trabajo, ¿no? En el momento en el que tenga una situación de tensión, pues va a abandonar. Esta persona, ante la tarea de las pruebas, la abandona. Muy bien, y encontramos que hay expresiones físicas de la ansiedad, es decir, hay sudoración, palpitación acelerada, etc. Y lo que encontramos grave es que esta ansiedad bloquea el poder hacer una tarea excelente. Todos sabemos lo que es el miedo, lo que es la tensión, lo que es el estrés y cómo hace que seamos improductivos. De manera que aquí hay otro problema grave. Y para terminar, el punto último: puede cometer errores éticos por miedo o por presión. En otras palabras, esta persona podría ser presionada a través del miedo. Mientras que otra persona estaría tranquila, esta persona podría estar presionada a través del miedo. Esa sería entonces otra característica de la personalidad desadaptada. Y aquí viene la que, a mi modo de ver, es más impactante, la que es más conflictiva, más complicada, porque tiene que ver con las características profundas de dolores y maltratos adquiridos en las primeras etapas de la vida. Este factor, que lo llamamos en el 16PF el factor O, tiene que ver con profundos dolores de maltrato, abandono, agresión desde el vientre materno. En otras palabras, son dolores profundamente arraigados en la personalidad, de los cuales desafortunadamente no se tiene conciencia. Entonces, estas características, la primera característica es una sensación de culpa ante todo y ante nada, un miedo difuso, una sensación de amargura, de rabia interior que no tiene una explicación externa. Es decir, la persona no está angustiada por algo específico, sino que es una amargura profunda que viene desde el fondo del corazón. Por otro lado, es una persona agobiada, cansada, abrumada por cualquier tarea y amenazable. Pero lo más interesante es que, como lo vamos a ver más adelante en las gráficas del perfil de personalidad de delincuentes, este factor aparece consistentemente en las poblaciones de abusadores sexuales, delincuentes, secuestradores, etc. Indudablemente, pues es parte de un proceso de dolor desde la infancia y necesitamos trabajarlo profundamente. La foto es precisamente la expresión de dolor intenso, de abandono, de maltrato de esa mujer que vemos ahí. Y nos muestra bien que el problema no está afuera, como en el caso de la niña anterior, que está estresada ante una situación externa, sino que el problema está adentro. Esta es la otra característica que se llama dolor psicológico, y en el 16PF le llamamos el factor O. La siguiente característica tiene que ver con la incapacidad de reconocer dónde está la responsabilidad, dónde está la culpa y de darme cuenta de que tengo problemas. La llamamos inestabilidad emocional. En el taller se habla del factor C. Delia dice: la semana pasada aplicó en la empresa para una vacante 16PF y salía una O alta en la mayoría de las personas. Claro, porque estamos en
sociedad llena de violencia, llena de dolor, entonces muchas personas aparecen con un factor O alto. Gracias, Delia, por esa información. Y ese dolor está bloqueando la capacidad de respuesta, la capacidad de cumplir metas, la energía total. En otras palabras, eso nos va a traer dificultades en la adaptación. Y esta rabia interior hace que la persona sea, digámoslo así, irascible y que fácilmente puede explotar. Por otro lado, encontramos que estas personas tienen dificultad para cumplir 4 características claves de la solución de problemas. La primera característica es reconocer el problema. La segunda característica es buscar posibles soluciones. La tercera es escoger la mejor solución. Y la cuarta, ponerla en práctica. Pues bien, esta característica de inestabilidad impide darse cuenta y actuar. De manera que tenemos un amigo alcohólico al que le decimos: tú eres alcohólico, tienes problema con el alcohol, y él va a decir: no, no es cierto, tú me estás insultando, me estás agrediendo, y no van a reconocer. Y la otra característica importante de la inestabilidad emocional es el locus de control externo, es decir, que van a echarle siempre la culpa de lo que les pasa a los demás. ¿Por qué llegué tarde? Pues porque el carro se varó, el automóvil se varó. Llegué tarde porque, bueno, no sé, el despertador no sonó, porque mi hijo tal cosa, mi abuelita se murió, cualquier cosa, ¿no es cierto? De manera que esa característica inicial de la debilidad de carácter y de la atribución externa nos muestra típicamente, unido a las demás características, baja inteligencia, baja normatividad, dolor psicológico y tensión, nos muestra un paquete de daño emocional que tiene que ver con esa incapacidad de establecer un curso de acción claro para poder cumplir con una meta, para poder cumplir con un proyecto de vida. Entonces hacemos un resumen de estas 4 características de la personalidad inestable emocionalmente, que es el factor C. 1, no reconoce el problema. 2, no busca soluciones. 3, no escoge la mejor solución. Y 4, no la pone en práctica. Normalmente son personas que dicen: sí, yo sé que tengo un problema, es posible que reconozcan, pero no sé qué hacer. O yo ya sé qué hacer, pero tengo miedo de hacerlo y ahí quedo paralizado. O finalmente, yo ya sé qué hacer, ya tengo claro lo que tengo que hacer y simplemente evado el poner en práctica la solución y no cumplo. Esto tiene que ver, desde luego, con la incapacidad de logro, que es una de las características fundamentales, el lograr. Y también estas personas tienen dificultad para humillarse para lograr una meta. Miren esta característica interesante. Me pregunta Gema Leiva: ¿cómo se puede tratar la estabilidad emocional? Con un proceso de terapia psicológica. Lo que busca la terapia psicológica es que la persona se movilice frente a su gran dolor y tome un curso de acción. Es el modelo de terapia. Si ustedes quieren tener un muy buen resumen de cómo se trabaja esta inestabilidad emocional, busquen los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Busquen así en internet, no lo hagan ahora pues para que no se distraigan, pero busquen los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Ahí está explicado cómo sanar este problema de no reconocer. A continuar. 4 características, las acababa de decir, que son importantes: no reconocer el problema, no buscar posibles soluciones, no escoger la mejor solución. 4 características de la personalidad inestable, resumiendo: la incapacidad de darse cuenta,
la incapacidad de buscar soluciones, la incapacidad de escoger y la incapacidad de actuar. Bien, la siguiente diapositiva nos muestra, vamos a empezar a ver los perfiles de personalidad de delincuentes comparadas con personas comunes, con personas no delincuentes. La primera diapositiva que ustedes están viendo es el perfil de personalidad de 15 secuestradores condenados por la justicia y 15 sujetos de control. Los secuestradores están en la línea azul y las personas comunes en la línea roja. Bien, la primera característica que observamos aquí en el factor O, que ustedes pueden ver ahí marcado con un asterisco, es que los secuestradores tienden a tener un gran dolor psicológico, están abrumados por el dolor. Les voy a hablar, durante el seminario ya recibirán toda la información y aprenderán qué quieren decir todas estas letras en el perfil de personalidad. Las personas que estén interesadas en mis talleres, en asistir en diferentes ciudades o asistir online y tener toda esta información, les voy a pedir que se inscriban en este vínculo que está acá, bit.ly mi taller. Escriben así tal cual en el navegador, bit.ly/mi taller, y ahí pueden dejarme sus datos y yo les voy a mandar información. Mi próximo taller va a ser este fin de semana en Cali. He estado trabajando en Medellín el pasado fin de semana, en Bogotá, en Barranquilla, en semanas anteriores. Y voy a final de mes a dictar mi taller en Guayaquil. Esto es en marzo. 29 y 30 voy a estar en Guayaquil, de manera que si ustedes se inscriben aquí, yo les voy a mandar toda la información en mi taller, bit.ly mi taller. Es una abreviatura de la página mía. Los secuestradores, entonces continuamos, muestran además, les voy a hablar del resumen de las características. Los secuestradores tienen un pensamiento subjetivo, en otras palabras, creen que la realidad es tal cual ellos la ven. Están llenos de amargura, de dolor, tienen baja inteligencia, baja estabilidad emocional, tienden a ser menos normativos y a ser autosuficientes, demasiado sensibles, es decir, tienen una sensibilidad emocionalmente dañada, son hipersensibles, por tanto explotan fácilmente y se ponen fuera de control. Lo que observamos es un problema grave en la emocionalidad y en la manera como manejan la realidad. Aquí me dice Delia, muchas gracias, que estuvo en el taller de Barranquilla y que se divirtió mucho y aprendió. Dice que me imagino que Delia se divirtió porque dije algunos chistes flojos, pero trabajamos fuerte 16 horas, sábado y domingo, y tuvimos a un grupo de gente muy inteligente trabajando esos 2 días. Pero bueno, los espero entonces en Cali, los que viven en Cali, para que vayan a mi próximo taller. Otra investigación en la cárcel de Bucaramanga, Colombia: 50 homicidas con arma de fuego comparados contra portadores de arma de fuego que no han cometido delitos, vigilantes, personas relacionadas con la ley autorizadas a portar un arma de fuego en la línea azul, y en la línea roja personas condenadas por el delito de homicidio con un arma de fuego. Importantísimo encontrar que hay unas diferencias claves. Las personas que cometieron el delito tienen un pensamiento subjetivo, son hipersensibles y soñadoras. Tienen un dolor psicológico muy grande, están llenos de amargura, les falta inteligencia, tienen una muy baja estabilidad emocional, desprecian las normas, son tímidos. Marta está haciendo una pregunta, perdón porque no la vi.
Dice, la falta de inteligencia es algo con lo que se nace. Hay factores de educación que aumentan esta característica. ¿Por qué el resto de características me parece que claramente vienen del hogar? Sí, Marta, todas vienen de los 5 primeros años. Ahí el maltrato, el abandono, las heridas que no se han sanado, porque hay heridas que se sanan y nos ayudan a ser resilientes. Pero el problema fundamental es entender que se pueden sanar estas características bajo un proceso de terapia, trabajando fuertemente, y muchas personas las sanan en la edad adulta. Lo importante sería prevenir, pero si a mí me preguntaran cómo son estos señores, estos delincuentes, yo diría que fueron muy maltratados y que recibieron en su infancia diferentes tipos de heridas, por ejemplo, abandono fuerte, agresión fuerte y abuso fuerte. Muy bien, hay que prepararse para ser mamá, sí, es cierto, es cierto. Y además hay algo muy importante y es la estabilidad del hogar. Les voy a dar un dato para los padres de familia. Jamás peleen en frente de sus hijos, jamás se agredan en frente de sus hijos, ni físicamente, ni verbalmente, ni psicológicamente. Esta mañana hablaba con una colega que trabaja en un colegio e hizo un taller con niños de educación primaria, niños de unos 8 o 10 años, y le pregunta qué es lo que más le hace sufrir. Y los niños dicen: cuando mis papás pelean, cuando mi papá golpea a mi mamá, cuando mi mamá grita a mi mamá, cuando pelean. Eso produce en el niño un conflicto de afectos que no puede resolver. Bien, este es el perfil de homicidas con dificultades para aceptar las normas, incapacidad de actuar, grandes problemas en inteligencia emocional, timidez, etc. Este dice que influye el medio educativo y el matoneo se traslada de casa a las aulas de clase. Sí, si el papá matonea al hijo, el hijo matonea a un compañero más débil. Como el niño no puede matonear al papá, en respuesta a la agresión del papá, el niño se desahoga matoneando a un compañerito. De manera que cuando vemos un niño que matonea, él no es culpable. Niños menores de 13 años, de 14 años no son culpables de matoneo. Son los padres que han agredido a estos niños y el niño lo que ha hecho es simplemente devolver las agresiones contra sus compañeros. Lo que recibe en el hogar lo va a devolver contra los compañeros. Qué importante es uno amar, ser amado y que los hijos reciban ese amor. Bien, ahora tenemos otro perfil y es el de abusadores sexuales. También en la cárcel de Palo Gordo en Bucaramanga se tomaron los 16 PF de abusadores sexuales y los comparamos contra personas que no habían cometido este delito. Encontramos características importantes. Bueno, ya en el taller estarán ustedes profundizando esto. Primera característica es personas orientadas hacia la gente, muy necesitadas de afecto, pero al mismo tiempo fríos emocionalmente, capaces de producir dolor, tímidos, prácticos en su acción, es decir, ellos son prácticos, no son dominantes, son prácticos en el actuar, insensibles, capaces de causar dolor, abrumados por el dolor. O sea, ellos tienen un maltrato muy grande en su infancia. Normalmente los abusadores han sido abusados, pero lo que observamos aquí es la incapacidad de controlar su rabia, su dolor y la dificultad en las relaciones afectivas con los adultos, lo que los lleva a buscar niños. También hay algo muy importante y es que los abusadores buscan tener una imagen aceptable, es decir, no son personas con una imagen desagradable, sino con una buena imagen. Todo esto desde el perfil de personalidad. No hice entrevistas con estas personas, estoy hablando de lo que se puede ver en el perfil y lo que ustedes podrían compartir cuando estén en el taller. Me gustaría mucho para las personas que
que estén fuera de Colombia se pueden inscribir online. Vamos a hacer este taller online. Lina Paredes, la directora de mercadeo de mi organización, va a contactarse con aquellos que me dejen sus datos para poderles dar información Muy bien. Continuamos con los perfiles de personalidad. Un resumen. ¿Qué es lo que más impacta en el perfil de abusador sexual? En otras palabras, ¿qué caracteriza, qué factores de personalidad caracterizan a los abusadores sexuales? Lo primero, una incapacidad intelectual, pensamiento concreto. Lo segundo, una gran necesidad de afecto. Lo tercero, timidez. Miren esa contradicción tan interesante. Son muy afectuosos y tímidos, es decir, tienen dificultades en las relaciones interpersonales, pero necesitan afecto. Tal vez por eso buscan niños, ¿no? Lina en el chat nos está colocando un link para que la gente se inscriba. Bien, continúo. Prudente. El abusador sexual prepara su delito, no es impulsivo, es una persona que prepara su delito, que no actúa con impulsividad de un momento a otro, sino que lo prepara. Eso es muy triste. La otra característica es dolor psicológico, o sea, la rabia, el sufrimiento interior, el dolor interior, tal vez proveniente de maltratos muy fuertes en el área sexual, pero también de maltratos como agresión o abandono. Hay un dolor psicológico muy fuerte. Y la siguiente característica es la insensibilidad. El abusador sexual no sufre al causar dolor, es decir, es capaz de hacer dolor sin sentir nada. Y por otro lado, pues es poco empático, ¿no? Otra característica es su capacidad de tener una buena imagen, de ser perfeccionista y ordenado. Por otro lado, el hecho de que es práctico, es decir, es capaz de planear y de cumplir sus metas, sus terribles metas. Y por otro lado, no es dominante, tiende a ser sumiso. Es decir, lo que podemos deducir de este perfil es que el abusador no ataca al niño, sino que lo seduce. Se vuelve amigo de él y se gana su confianza. Este es el caso del abusador sexual. Todo esto pues lo vemos durante el taller que vamos a hacer en este momento. Este fin de semana tengo el taller en Cali, de manera que los que quieran viajar a Cali o que vivan allá, pues los espero. Realmente será muy interesante trabajar estos 2 días. Voy a entregar un CD con el software de calificación de la prueba 16PF con la prueba Valanti para medir valores completa. Ejecutivos competentes versus delincuentes. En este perfil encontramos que hay diferencias nítidas entre personas de alta honestidad, que son el grupo modelo, los que están en la línea verde, y los de la línea roja, que es un grupo de delincuentes. Hicimos una investigación comparando este grupo modelo, que es de personas de alta ética, con un grupo de delincuentes. Y encontramos, así para analizarlo rápidamente, todos los indicadores emocionales están en el grupo delincuencial, de problemas de desadaptabilidad emocional, de dolor, de baja inteligencia, de incapacidad de cumplir las normas. Mientras que en el grupo de personas honestas, como podríamos esperar, pues hay una estabilidad emocional, una salud mental y una gran capacidad para reconocer sus errores y para cumplir metas. Esto como un resumen de estas características. Y para finalizar, consumidores de sustancias psicoactivas. Otro perfil muy interesante que también profundizamos en el taller. Fundamental entender que los consumidores están llenos de dolor emocional, son incapaces de establecer un curso de acción para resolver los problemas, tienen baja inteligencia, alta tensión emocional, timidez, dificultad para cumplir las normas,
y un sentido muy práctico. Entonces ellos buscan una solución inmediata. Esta era la explicación que quería dar sobre estas 5 características. Voy a volver a repasarlas dejándoles ahí el link para que entren a inscribirse en el taller, y pues vamos a hacer un resumen de lo que vimos en este taller, en esta mini conferencia. Baja normatividad, incapacidad de aceptar la ley, baja inteligencia, ansiedad, dolor psicológico e inestabilidad emocional. Luzángela estuvo aquí en el taller en Bogotá, está muy contenta, muy bien, me alegra mucho que mis queridos alumnos y colegas estén presentes en esta conferencia. El otro miércoles, Dios mediante, vamos a participar en otro webinar al cual los estoy invitando también por este mismo canal. Ya saben cómo es que se entra, pero por el momento los invito a que se inscriban en mi lista para poderles dar toda la información de mis talleres. Vamos a hacer talleres online, vamos a estar en diferentes ciudades. Como les digo, también voy a estar en Guayaquil, Ecuador, en Cali. Y les pido que les envíen esta información a sus colegas que viven en Cali para que pues puedan asistir este fin de semana que viene. Y nos vemos nosotros el próximo miércoles. Les agradezco mucho su participación. Muy buenas noches.